En las vastas llanuras del norte de China, hace más de 5000 años, la humanidad comenzó a domesticar no solo la tierra, sino también las ideas. La vida ya no se medía por la caza o la recolección, sino por el ciclo del mijo, el arroz y el agua. Allí, en el valle del río Amarillo, nacieron las primeras comunidades capaces de prever las estaciones, de leer los signos del cielo y de entender que el poder podía brotar de la tierra. Fue en ese paisaje, entre barro, piedra y fuego, donde aparecieron los primeros símbolos del poder temprano en China. La agricultura cambió para siempre la relación del ser humano con el mundo. Las aldeas dejaron de ser efímeras, los grupos nómadas se convirtieron en sociedades estables, y el alimento, que antes era incierto, comenzó a fluir con regularidad. Pero ese nuevo equilibrio trajo un reto inesperado. ¿Quién decidiría cuándo sembrar, cuándo cosechar o cómo repartir el grano? La respuesta a esa pregunta marcó el nacimiento del liderazgo y con él, del poder. Los primeros líderes no gobernaban con ejércitos ni leyes escritas. Gobernaban con conocimiento. Sabían leer el clima, predecir las lluvias y calcular los ciclos lunares. En un mundo dominado por la incertidumbre, ese saber equivalía a magia. Quien controlaba el agua, controlaba la vida. Y quien controlaba la vida, comenzaba a parecerse a un dios. Los pueblos del Valle del Río Amarillo, herederos de las culturas Yangshao y Longshan, desarrollaron sistemas agrícolas complejos. El mijo se convirtió en el corazón de su economía. Era resistente, crecía rápido y podía almacenarse por meses. Las cosechas abundantes alimentaban a cientos de personas, pero también creaban excedentes, y con ellos, desigualdad. Alguien debía custodiar los graneros, protegerlos, decidir cómo y cuándo repartir. Así nacieron las primeras jerarquías, invisibles al principio, pero cada vez más evidentes. Los ancianos, los jefes de clan, los sabios y los chamanes comenzaron a ocupar un lugar distinto dentro de la comunidad. La sociedad agrícola necesitaba orden, y el orden trajo poder. La agricultura, además, dio origen a un nuevo sentido del tiempo. Las comunidades neolíticas aprendieron a medir el año no por los días, sino por las estaciones. Los ciclos de siembra y cosecha se transformaron en rituales. Se celebraba la llegada de la lluvia, se agradecía la fertilidad de la tierra y se rendía homenaje a los antepasados que, se creía, seguían protegiendo a la aldea desde el más allá. La espiritualidad se entrelazó con la economía. Los ritos agrícolas no solo pedían buenas cosechas, también reafirmaban el poder de quienes los dirigían. Los líderes, convertidos en mediadores entre la humanidad y los espíritus, eran vistos como garantes del equilibrio cósmico. En ese momento, el poder dejó de ser físico y se volvió simbólico. Mandar ya no era imponer, sino representar el orden del universo. Y en ese mismo escenario, el jade comenzó a brillar. Entre todos los materiales que el ser humano podía tallar, ninguno poseía el misterio y la perfección del jade. Su dureza lo hacía casi eterno. Su color, entre el verde y el blanco, evocaba la pureza y la inmortalidad. En el neolítico chino, el jade era más que una piedra preciosa. Era el corazón espiritual de la sociedad, tallado con paciencia infinita, pulido hasta alcanzar un brillo casi etéreo. El jade no servía para adornar el cuerpo, sino para expresar ideas. Cada pieza tenía un propósito simbólico. Los discos circulares, conocidos como bi, representaban el cielo. Los tubos cuadrados, llamados gong, simbolizaban la tierra. Al colocarlos juntos en los rituales o en las tumbas, se invocaba la unión del cosmos, la armonía entre el cielo y la humanidad. El jade no era para todos. Solo los líderes y las élites podían poseerlo. No porque fuera escaso, sino porque su tallado requería tiempo, destreza y devoción. En una época sin metal, tallar jade con herramientas de piedra tomaba meses, a veces años. Cada pieza era una ofrenda, y esa dedicación le otorgaba un poder espiritual enorme. En las tumbas más antiguas, los arqueólogos han hallado bi y gong colocados cerca del pecho o la cabeza del difunto. No eran simples objetos funerarios, eran pasaportes hacia el más allá, símbolos de una pureza moral y cósmica
que definía quién era digno de trascender. Así, el jade se convirtió en el primer lenguaje del poder chino. Brillaba sin ostentación, pero con autoridad. Representaba la perfección que debía tener quien gobernara: rectitud, pureza y armonía. Mientras tanto, la vida cotidiana en las aldeas se hacía cada vez más compleja. La cerámica, que en Yangshao había sido expresión artística y comunitaria, en Longshan se convirtió en símbolo de estatus. La aparición del torno rápido permitió crear vasijas delgadas como una cáscara de huevo, pulidas hasta reflejar la luz. Solo los artesanos especializados podían producirlas, y su perfección técnica marcaba la diferencia entre los hogares comunes y las residencias de los jefes. El arte, el trabajo y el poder comenzaron a separarse. Ya no todos hacían de todo. Había quienes cultivaban, quienes moldeaban, quienes dirigían. El tejido social se estratificó, y las aldeas empezaron a parecerse a protociudades. En los límites, surgieron murallas de tierra apisonada. Las primeras construcciones monumentales de China servían para defender los asentamientos, pero también eran una declaración visual. Aquí comienza nuestro territorio, aquí manda nuestro líder. Estas transformaciones no fueron solo económicas ni tecnológicas, fueron mentales. Las comunidades neolíticas comenzaron a verse a sí mismas como parte de un orden mayor. El cielo, la tierra y el ser humano formaban un triángulo de equilibrio. El poder legítimo debía mantener esa armonía. Si el líder actuaba con justicia y virtud, las cosechas serían buenas y las lluvias abundantes. Si actuaba con egoísmo o injusticia, el cielo se enfurecería con sequías e inundaciones. Esta creencia, aún primitiva, pero poderosa, anticipa lo que siglos después se llamaría el mandato del cielo. En el Neolítico ya germinaba la idea de que la autoridad humana debía reflejar la voluntad divina. En este contexto, la muerte también adquirió un nuevo significado. Los cementerios neolíticos muestran una clara evolución en las costumbres funerarias. En las primeras aldeas, todos eran enterrados de manera similar, con pocas diferencias. Pero en el período Longshan, las tumbas comenzaron a variar según la posición social del difunto. Algunos eran sepultados con jade, cerámica fina y ofrendas abundantes. Otros, apenas con herramientas sencillas. El más allá se convirtió en una extensión del orden terrenal. La jerarquía ya no terminaba con la vida, se prolongaba más allá de la muerte, y con ella nacía una nueva concepción de la autoridad, una autoridad que trascendía el cuerpo, que se justificaba en el cosmos. El jade, la agricultura y los rituales funerarios formaron un triángulo de significado. La tierra ofrecía alimento. El jade, pureza. Los ritos, conexión con los antepasados. En esa combinación se forjó la base espiritual y política de lo que más tarde sería la civilización china. El poder no era una imposición, sino una responsabilidad sagrada. Gobernar significaba mantener el equilibrio entre el cielo y la tierra. Y esa visión del mundo, nacida en aldeas anónimas, se perpetuaría durante más de 4000 años. Los mitos que más tarde hablarían de grandes reyes y emperadores tienen su raíz en esta época. Los antiguos relatos del emperador amarillo, de Shenong el agricultor divino o de Fuxi el creador, reflejan las mismas ideas que animaban a las aldeas del Neolítico: el dominio del agua, la fertilidad del suelo, la invención de las herramientas, la armonía entre naturaleza y humanidad. Los arqueólogos y los historiadores ven en estas leyendas el eco de una memoria colectiva, la de los líderes agrícolas que, mediante el conocimiento y la fe, guiaron a sus pueblos y se convirtieron, con el paso de los siglos, en dioses civilizadores. En este momento de la historia, la línea entre lo humano y lo divino comenzó a difuminarse. El líder no solo gobernaba, sino que encarnaba el orden cósmico. Su autoridad no se basaba en la fuerza, sino en la virtud. Era un mediador entre los hombres y los espíritus, entre la tierra fértil y el cielo cambiante. En sus manos, el jade era una promesa y una advertencia. Solo quien mantiene la pureza del corazón puede sostener el equilibrio del mundo. Las aldeas crecieron, los ritos se consolidaron y la memoria de estos líderes se transformó en mito. Pronto, la arqueología y la leyenda se entrelazaron. Las historias de Yu el Grande,
el héroe que dominó las inundaciones y fundó la primera dinastía china, podrían tener su origen en estos jefes agrícolas capaces de organizar canales y diques, de dirigir a cientos de trabajadores y de transformar la naturaleza en una obra colectiva. Los primeros símbolos del poder temprano, el jade, el grano, la tumba, el muro, son los cimientos invisibles sobre los que se erigió la historia imperial de China. El jade no solo adornaba a los muertos, también educaba a los vivos. En su brillo, los antiguos chinos vieron un modelo de conducta. Pulir el jade era una metáfora del alma. Cuanto más se trabajaba, más perfecta se volvía. Esa idea sobrevivirá hasta los filósofos confucianos, que milenios después seguirán hablando del carácter de jade como símbolo de virtud. La piedra verde que brillaba en las tumbas neolíticas sigue brillando en la cultura china contemporánea, como emblema de pureza, equilibrio y sabiduría. Así, mientras en otras partes del mundo el poder se imponía por la guerra, en la antigua China surgió desde la agricultura, el arte y la espiritualidad. El poder no nació del conflicto, sino de la armonía. Los primeros gobernantes no conquistaban territorios, cultivaban orden. En su universo, gobernar era sembrar, y la justicia, cosechar. Y en esa concepción tan profundamente simbólica, podemos ver la semilla de una civilización que sobreviviría a los milenios. Antes de los palacios, hubo campos. Antes de las espadas, hubo asadas. Antes de las coronas, hubo discos de jade. La civilización china nació no del hierro, sino del barro, del agua y de la fe en el equilibrio. Cada semilla sembrada, cada piedra tallada, cada tumba adornada, fueron los primeros capítulos de una historia que aún sigue escribiéndose. En el próximo episodio, daremos un salto hacia el umbral de la historia escrita. Allí, entre los vestigios de Longshan y los ecos de la leyenda, aparecerá el nombre de una dinastía envuelta en misterio. La dinastía Xia. Fue el momento en que los símbolos del poder se transformaron en instituciones y el mito comenzó a llamarse Estado. ¿Existió realmente la dinastía Xia? ¿O fue una creación posterior para justificar el poder de los reyes? Esa será la pregunta que nos guiará. Pero por ahora, recordemos una verdad simple y profunda. La civilización china no comenzó con un emperador, sino con un agricultor. El primer gobernante de China no llevaba corona ni espada, sino una semilla en la mano y un jade en el corazón.